Estamos de pie, vamos a recibir. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. A vos paz. Tómense lugares, hermanas, gracias. Tenemos una lección muy importante en esta mañana. Aunque si ustedes lo notan, hermanos, esta lección en porciones, por algunas citas que ya hemos leído que vienen en esta lección, y las previas lecciones se relacionan directamente con esta lección de esta mañana. Ya hemos adelantado mucho de lo que vamos a ver en esta mañana. Prácticamente esta mañana vendríamos a estudiar un tema que ya sería como un repaso, más que nada. Además de ser un tema que, aunque para otras instituciones, para otras personas es un tema nuevo, es un tema que no se conoce, que no se predica de la misma manera, que no se interpreta la escritura igual. Para la Iglesia de Dios es un tema muy conocido, es un tema del cual nosotros conocemos, o deberíamos de conocer ampliamente, que este es el tema de hoy en esta mañana, la lección de donde está en mañana, que se titula El Reino Milenial. El Reino Milenial es una etapa muy importante, ¿sí? Abarca una parte de lo que es el reino de la gracia, el reino de nuestro Dios, más bien dividido en tres partes. El reino de la gracia, precisamente, siendo la primera parte del reino, ¿sí? La segunda etapa del reino de nuestro Dios es el reino milenial, y se concluye con esa tercera etapa del reino de nuestro Dios, que a Pablo se le fue presentada como ese tercer cielo, es decir, ese tercer cielo simbolizando, ¿sí? Simbolizando lo que es el reino eternal de nuestro Dios. Es la lección que nos corresponde hoy en esta mañana. El reino milenial es un tema muy importante, y es importante entenderlo, porque si nosotros recurrimos a otras fuentes en las cuales no tienen la verdad, se nos van a presentar, se nos van a exponer cosas erradas y equivocadas, tal como que algunos tienen la osadía, el atrevimiento de decir que le corresponde al ser humano preparar las cosas para el reino milenial. Si es así o no es así, hermanos. Le corresponde al ser humano hacer los preparativos o ser los que implementen lo que es el reino milenial. No. Y se preguntará, bueno, ¿quién tiene este atrevimiento de decir tal cosa? Bueno, los mismos que han tenido el atrevimiento de decir que son los que han escrito la Biblia, los que son poseedores de la Biblia, los que poseen los escritos originales, los que se dan a sí mismos, porque la palabra de Dios no les da tal autoridad, pero se dan a sí mismos la autoridad de decir, o dicen más bien, que tienen la autoridad de cambiar, alterar, añadir o quitar a la escritura conforme lo sientan conveniente. Pero tal cosa no hay en la escritura. Dios no le ha dado tal autoridad a ningún ser humano ni a ningún grupo de seres humanos, sino que más bien ha dictado una sentencia al cual lo haga, ¿sí? El libro del Apocalipsis es bastante claro cuando dice que al que le añada, le serán añadidas las 7 plagas postreras, y al que le quite, su nombre será quitado del libro de la vida. Entonces ni se le añade ni se le quita, ninguna persona tiene tal autoridad. Y regresando a lo que es el tema, digamos, porque menciono este grupo de personas, esta institución humana, no es una institución de Dios, sino una institución humana, que busca como principal objetivo tener poder. Eso es netamente el objetivo. Entonces,
Pero se dice que ellos son los encargados, ellos dicen que son los encargados de establecer, de poner las cosas en orden para hacer los preparativos para el reino milenial. Tal cosa no dice la Escritura, sino que nuestro Dios nos dice una serie de acontecimientos que van a ir sucediendo en su respectivo orden y que van a nosotros alertarnos y decirnos que el reino de los 1000 años está cerca, ¿sí? Entonces es lo que vamos a estudiar hoy en esta mañana, el reino milenial. Tenemos un verso de memoria, hermanos, que les invito a que me acompañen a leerlo. Vamos a leerlo 2 veces para que lo vayamos meditando, lo vayamos ingiriendo mentalmente, y que si nosotros lo hemos logrado aprender, pues lo podemos repasar desde nuestros cuadernillos, hermanos, para tenerlos todos la misma versión. ¿Amén, hermanos? Amén. Leamos 2 veces. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Otra vez. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Gracias. Si usted lo ha logrado aprender y lo quiere recitar, le vamos a dar el tiempo. Bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Cristo. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad de estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Amén. Amén. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Amén. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esto. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Amén. Amén. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Apocalipsis 26. Amén. Nosotros podemos tener dos perspectivas, dos maneras de analizar este versículo. Podemos leerlo y ver el orden que menciona aquí, las cosas que se relacionan directamente una con la otra.
y cómo es de que suceden, ¿sí? A lo que nos lleva, que es nuestro tema central, el reino milenial. Pero el predicador y mis hermanos, ¿verdad?, que colaboran en este ministerio, todos los que formamos parte de esto, ven que también uno lo ve desde otro punto de vista también, que es el punto de vista de un predicador, que alcanza a ver que aquí en este solo versículo, este Apocalipsis 26, se mencionan muchos temas de la Biblia, muchos temas, varios temas de la Biblia. Comienza primero y antes que nada con una bienaventuranza, ¿sí? Que las bienaventuranzas están repartidas por toda la Escritura, ¿no? Uno tiene a veces la noción como que solo en el Nuevo Testamento, sí, precisamente por el Sermón del Monte, con el que el Señor Jesús comienza con una serie de bienaventuranzas, pero luego nos damos cuenta que hay un libro específico de la Biblia que comienza con una bienaventuranza. ¿Quién recuerda qué es? Los Salmos, ¿sí? Comienzan con una bienaventuranza. Entonces las bienaventuranzas están repartidas por toda la Escritura. Comienza con una bienaventuranza y dice que tiene parte en la primera resurrección, ese es un tema. Y luego dice la segunda muerte, otro tema. Dice, segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes se dan sacerdotes de Dios y de Cristo, otro tema. Lo que son las funciones de los redimidos en el reino milenial, otro tema muy completo. Y luego nos lleva por último a nuestro tema que vamos a analizar hoy en esta mañana, que dice, y reinarán con él 1000 años, el reino de los 1000 años. ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? Aparte de qué punto va a iniciar, quiénes están, quiénes no están, qué pasa antes, qué pasa después. Son muchas cosas que hemos estado estudiando en este cuadernillo y que es doctrina de la Iglesia de Dios y nos corresponde a nosotros como miembros de la Iglesia de Dios conocerla a profundidad. Pero como ya hemos visto partes de este tema, que por causa de que se relaciona con otros temas en este cuadernillo y en el que se ha ampliado bastante sobre toda esta serie de acontecimientos a la venida del Señor Jesús, siendo la venida del Señor Jesús una de ellas. Entonces, uno de estos acontecimientos, entonces, por esa causa, pues hemos visto en partes, ya partes y nos ha ido complementando lo que es este tema. Entonces, ya al analizar en este punto, ya tenemos una visión clara, ¿sí? Antes del reino milenial, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué acontecimiento global tiene que suceder? Algo que esperamos con tanto anhelo y tanto deseo la Iglesia de Dios. Las palabras de Juan al final del Apocalipsis, que decía, amén, así sea, ven, Señor Jesús. Esas son las palabras y el pensamiento y el sentimiento de la Iglesia de Dios. Esperamos ya con mucho deseo la venida del Señor Jesús. Entonces, al venir el Señor Jesús, entonces ya comienza una serie de acontecimientos, ¿sí? Analizamos lo que los 7 sellos nos dicen y todo lo que nosotros vamos viendo, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios, y entonces que nos van marcando lo que son los acontecimientos, y vemos que nos habla acerca de una guerra, ¿sí? De una guerra de impacto global, como ha habido algunas antes. Y al final de esta guerra es donde se manifiesta el Señor Jesús y comienzan esa serie de acontecimientos, y después esperamos ya entonces lo que es el establecimiento del reino milenial. Bien, hermanos, tenemos una introducción y en esta introducción tenemos 4 párrafos, así que pido 4 voluntarios que nos ayuden a leer fuerte y claramente estos párrafos, para después entrar en lo que son el tema de esta mañana. También antes son 4 voluntarios que necesito para los 4 párrafos, y después también necesito un par de voluntarios más que me ayude uno a leer Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, que se encuentra al final del segundo párrafo, y también otro que me ayude a leer Miqueas 4 del 1 al 4, 6
voluntarios en total. Introducción. El reino milenial es la segunda etapa del reino de Dios. Esta etapa es el reinado literal del Señor Jesucristo sobre la tierra para quitar todo imperio, potencia y potestad, y poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Esta etapa también es llamada como los tiempos de la regeneración o restauración de todas las cosas. El reino milenial iniciará con el advenimiento del Señor Jesucristo por segunda ocasión a la tierra para luchar por su pueblo en la batalla de Armagedón, para derrotar a las naciones y establecer un reino que jamás se corromperá. Este reino tendrá lugar cuando el Señor Jesucristo se siente sobre el trono de su gloria para establecer literalmente su reino sobre la tierra. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Mateo capítulo 25, verso 31. Amén. Amén. Entonces es lo que mirábamos, que el Señor Jesucristo, cuando comienza su ministerio, Él se bautiza y Él mismo se prepara para iniciar su ministerio, y parte de esta preparación, una parte muy importante fue ese ayuno que hizo de 40 días. Entonces, después inmediatamente comienza a predicar. ¿Y con qué palabras comienza a predicar? Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Comienza el reino de Dios, ¿sí? Pero comienza con esa etapa de la gracia. Entonces, que nos abarca hasta estos tiempos. Estamos en la era de la gracia. La primera parte fue para lo que es la primicia, que es el pueblo de Israel. Después, ya dado el tiempo para el pueblo de Israel, entonces la etapa se abre para los gentiles, pero seguimos formando parte de esa primera etapa. Y también me llama la atención que dice aquí acerca de estas naciones que serán derrotadas. Hasta ahora ninguna nación, ninguna persona alrededor del mundo quedan exentos de la incertidumbre de los que lideran o los que gobiernan sus países, ¿sí? Porque está la incertidumbre por varias razones, ¿sí? Ya sea porque hay un gobierno perverso, un gobierno malo, un gobierno tiránico, o porque hay un buen gobernante, y la incertidumbre está en qué va a suceder después de que ese gobernante cumpla su tiempo y después entre otro gobernante. No saben si va a construir sobre lo bueno que hizo el gobernante anterior, o si va a deshacer todo, o si va a comenzar a gobernar injustamente. Pero toda esta incertidumbre se termina cuando comienza el reino del Señor Jesús, porque después de ese reino ¿viene otro reino humano o ya no? Ya no. Y entonces fíjense qué dicha para nosotros, una vez viniendo el Señor Jesús y estableciendo su reino, ya no va a haber más incertidumbre de que se va a levantar otro tirano, otro gobierno asesino, otro gobierno que oprima a su misma gente, que lleve a muchos que no están de acuerdo con ellos a la muerte o a la extrema pobreza o emprisionamiento, o cuántas cosas que se sufren hoy en estos tiempos. Eso va a terminar con este reino del Señor Jesús. Segundo párrafo, hermanos, seguido de la cita de 1 de Tesalonicenses 4:15 al 17. Dice: cuando tenga cumplimiento esta promesa, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los justos que estén vivos serán transformados. Los justos resucitados o transformados participarán del reino que será establecido por el Señor Jesucristo en la tierra, y reinarán con Él durante 1000 años. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con Él. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 a 17 y Apocalipsis, capítulo 20, verso 6. ¿Quería la lectura de Primera de Tesalonicenses? Sí, se la tienen, por favor. Sí, es el capítulo 4, del verso 15 al 17, que dice: por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, con el Señor. Amén. Amén. Ahí es importante recalcar una cosa, hermanos, que acerca de los que reciben al Señor Jesús. En la Escritura, y esto lo explico, abro un pequeño paréntesis para explicar esto, porque es importante entenderlo. Nosotros vamos a encontrar en la Escritura cosas que nuestro Dios ha mandado, cosas que nuestro Dios ha establecido, pero después vamos a encontrar algo que se llama excepciones, ¿sí? Y es importante entender que las excepciones en la palabra de Dios las hace única y solamente ¿quién? Dios las hace, solamente Dios. Por ejemplo, hay algo que está establecido para el ser humano, ¿sí? Y precisamente con palabras similares lo dice, está establecido a los hombres. ¿Qué está establecido? Que mueren una vez y después el juicio. Eso está establecido. Pero se hace una excepción. ¿Quién hace esa excepción? Solamente y únicamente la hace Dios, ¿sí? Entonces, y esto lo menciono porque esa excepción la podemos ver en quienes reciben al Señor Jesús en vida. Esa es una excepción, solamente Dios la puede hacer. Entonces, dichosos ellos, pero ellos no son transformados conforme a lo que leemos aquí en la cita de 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, que ellos no son transformados primero antes de los que murieron en el Señor, sino que los que murieron en el Señor sean resucitados ya no con el cuerpo con el que murieron, sino con el cuerpo transformado. Después es de que vienen los que se hicieron esa excepción, ¿sí? Entonces, precisamente por eso, por lo que estableció Dios, que se hace esa excepción. Otra excepción, nosotros podemos ver que los panes de la proposición eran puestos solamente para los sacerdotes. Sin embargo, Dios permitió que el rey David y sus hombres los comieran, ¿sí? Esto es algo que fue permitido por parte de nuestro Dios. De no ser así, Dios hubiera dictado una sentencia, un castigo sobre David. Otra excepción, nosotros podemos ver que ningún trabajo laboral y físico se debe de hacer en el día del reposo. Sin embargo, los sacerdotes levitas ellos podían gozar de esa excepción porque era algo que Dios les establecía, ¿sí? Si el octavo día de un bebé caía en sábado, en el séptimo día, ese mismo día se tenía que hacer la circuncisión y los sacrificios correspondientes y todo lo que el sacerdote levita tenía que hacer. Solo para aclarar eso, que pues las excepciones existen en la Escritura, pero solamente las hace nuestro Dios. Tercer párrafo, hermanos. El Señor Jesucristo la sentará a sus pies en el monte de las olivas. Se partirá hacia los 4 puntos cardinales de la tierra, siendo un gran valle en la ciudad de Jerusalén. Estará el trono del Señor, de Jehová y del Señor Jesucristo, y desde ese lugar saldrá su autoridad hacia toda la tierra. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y también dijo Miqueas 4, 1 al 4, hermano.
Dice, y acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a los pueblos, y vendrán muchas gentes y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y enseñarnos en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre muchos pueblos y enmendará a fuertes gentes hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadrones y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni más ensayarán para la guerra, y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrente, porque de la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Amén. Amén. ¿Alguien más que me ayude con la cita de Zacarías 14 del 1 al 9? Dice, he aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán partidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla, y afirmaráse sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén a la parte de oriente, y el monte de las Olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Hazal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, y será un día el cual es conocido de Jehová, que ni será día ni noche. Mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia la mar oriental y la otra mitad hacia la mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno, y uno su nombre. Amén. Amén. Bien, esto lo que nos explica en este pasaje, lo quería que lo leyéramos porque pues no va a venir en el resto de la lección, para que nosotros veamos el orden que van a suceder todas las cosas que ya hemos mencionado anteriormente. Bien, hermanos, se espera también, como lo relata este párrafo, como lo relata los pasajes que hemos visto, que la venida del Señor Jesús es literal, y el hecho de que se vea es para todo ser humano, toda persona que vive en este tiempo lo va a ver, ¿sí? Entonces va a ser su venida, va a ser visible, va a ser una venida con toda su gloria. Y esta parte de poner su pie en el monte de las olivas es algo literal que esperamos que suceda, que va a poner su pie sobre el monte de las olivas, es decir, va a estar en presencia en esta tierra, en esa región del mundo, en ese lugar, y entonces de allí es donde Él va a establecer su reino allí. Y entonces ya comienza lo que es nuestro tema que nos corresponde en esta mañana, el reino milenial. Bien, último párrafo, hermanos. El Señor Jesucristo llama reino milenial como el periodo de la regeneración, y el apóstol Pablo lo llama como los tiempos de la restauración de todas las cosas.
La paz y la justicia son algunas de las características del reino literal del Señor Jesucristo sobre la tierra. En ese tiempo, los reinos del mundo serán los reinos del Señor Jesucristo y de sus santos. El séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de Cristo, y reinarán para siempre jamás. Apocalipsis 11:15. Amén. ¿El Señor Jesús había predicado de estas cosas, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Lázaro y sus hermanas, María y Marta, ¿sabían acerca de estas cosas? ¿Cómo sabemos que ellas sabían acerca de estas cosas? Llega el Señor Jesús donde ellas estaban y le dice, ellas las dos le hacen, yo no sé si es reclamo o si es palabras de fe de ellas, pero ellas decían, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces el Señor Jesús a una de ellas les dice, tu hermano resucitará. Él refiriéndose que resucitará cuando Él vaya y haga, lleva a cabo ese milagro. Pero allí entonces, cuando Él dice estas palabras a ellas demuestran la enseñanza que ellas ya habían tenido del Señor Jesús y que la tenían muy consciente y la tenían muy clara. Yo sé que resucitará. ¿Cuándo? En la resurrección, en el día final. Con otras palabras, con otra definición, pero a fin de cuentas la misma enseñanza, ¿sí? Ellos ya le llamaban la resurrección, es decir, que después de ese tiempo ellas ya sabían que iba a haber una resurrección de los justos, ellas ya sabían que ellos iban a estar presentes allí, ya sabían que iban a resucitar esta vez ya para siempre. Entonces, estas enseñanzas las tenía el Señor Jesús, los apóstoles también sabían esto, ¿sí? Sabían que todas estas cosas iban a suceder y que ellos iban a estar en el reino milenial. A ellos se les dejó muy claro que por haber dejado todas las cosas, todo atrás por seguir al Señor Jesús, ellos iban a estar sentados sobre 12 tronos haciendo una función fundamental. ¿Cuál es esa función de los 12 apóstoles? Juzgar a las 12 tribus, ¿sí? Entonces ellos también ya sabían y tenían muy claro que iba a haber un reino de 1000 años en el que iban a estar con el Señor Jesús. Bien, vamos a pasar a lo que es las preguntas, hermanos, y aquí es donde la lección se va a terminar por complementar, donde vamos a leer pues la mayoría de las citas, la base bíblica sobre esta enseñanza, porque no hay ninguna enseñanza que nosotros podemos impartir al pueblo de Dios que no sea fundamentada 100% en lo que es la Escritura, porque esa fue la enseñanza que nos dejó el Señor Jesús, que en ella es en la que nosotros debemos de basar todo. Bien, hermanos, tenemos 5 preguntas y vamos a hacerlo pues algunos contestando, otros leyendo las citas, a todos participando. Entonces para modo de que todos participemos y todos nos llevemos una enseñanza. Por este lado, la pregunta 4, ¿sí? Mi hermana Mayra. La pregunta 5, muy bien. Me queda la pregunta 1, 2 y 3. Todas estas preguntas son prácticamente lo que nosotros ya hemos visto, lo que hemos leído en el comentario, en las citas que hemos leído hasta aquí y en las lecciones anteriores también. O sea que no va a ser algo, digamos, nuevo que veamos, sino que es un repaso de lo que ya hemos visto. Preguntas 1, 2 y 3. La 3, pregunta 1 y 2. Pregunta 1. Ya Celiana, pregunta número 2. Bueno, vamos a verlo en ese orden, hermanos.
Solo para dar un poquito de tiempo, yo sé que ya lo tienen claro, un poquito de tiempo a los hermanos de la pregunta número 1, haciendo un breve resumen acerca de lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Con la llegada del Señor Jesús, que pone su pie ¿en dónde? ¿En dónde dice la Escritura que pone su pie? En el Monte de las Olivas, ahí es donde llega. Y en el Monte de las Olivas, geográficamente, y aquí viene una pregunta de examen, ¿en dónde está situado el Monte de las Olivas? Usando como referencia el Monte del Templo. Frente al monte, al oriente. Al oriente, ¿sí? Que en los puntos cardinales, como los manejamos nosotros, norte, sur, este, oeste, ¿en qué posición estaría? El oriente siendo el este, ¿sí? Entonces, al este, usando como referencia el Monte del Templo, es decir, nos ubicamos como que nosotros estamos viendo el Monte del Templo, entonces estaría hacia el este. Si tuviéramos nosotros el norte hacia enfrente de nosotros, quedaría mano derecha. Entonces ahí es donde está el Monte de las Olivas, y sí existe, sí está allí hasta el día de hoy. La persona que tiene la manera de cómo ir y ver, puede ir y ver literalmente como está el Monte de las Olivas hasta el día de hoy. Bien, pregunta número 1 tiene 2 partes. Nos dice cómo está descrito el establecimiento del reino literal del Señor Jesucristo en la tierra, y la segunda parte, ¿cuándo iniciará el reino milenial? Daniel 2, versos 34 al 35 dice: Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, que hinchó toda la tierra. Verso 44 y 45 dice: Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Apocalipsis capítulo 11, verso 15 dice: Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y Mateo 25, 31. Mateo 25, verso 31, y dice: Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre él, sobre el trono de su gloria. Amén. Dice la primer pregunta: ¿cómo está descrito el establecimiento del reino literal del Señor Jesucristo? En la primera cita que nos dan, nos explica, nos dice sobre la estatua de Nabucodonosor, nos describe cómo todos esos reinos van a ser tirados cuando se desprenda la piedra. Nos describe ahí que una piedra se desprende del cielo y que va a caer y se va a hacer un tamo, y el viento se los va a llevar.
no va a quedar rastro, y la piedra se hace un gran monte. Y en el verso 44 y 45 nos dice que nuestro Señor Jesucristo va a someter a todos por estrado, a todos debajo de sus pies. Él reinará para siempre. Así lo entiendo que lo describen estas citas. Y dice, ¿cuándo iniciará el reino milenial? Pues cuando nuestro Señor Jesucristo someta a todos estos y desaparezca. Esto es lo que entiendo, hermano, ¿no? Gracias. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí se entendió de esa manera. Nosotros estamos viendo que aquí nos están citando Daniel para una respuesta a una pregunta que se relaciona con el reino milenial del Señor Jesús. La pregunta es, ¿a poco Daniel sí habló acerca del reino del Señor Jesús? Sí. De la venida del Señor Jesús y de lo que iba a causar esto, digamos globalmente, el impacto global que iba a tener, ¿sí? Pero si nosotros vamos a la cita y comenzamos a leer todo lo que es Daniel capítulo 2, nos damos cuenta que en realidad nos habla de un rey, Nabucodonosor, que tuvo un sueño que no entendía, y que Daniel, siendo un hombre de Dios y siendo un mensaje directamente de Dios, solamente Daniel era el que podía darle esa interpretación, y a Daniel le aclaró a Nabucodonosor y le dijo, no soy yo, sino es Dios el que da la respuesta, el que te enseña estas cosas, y le comienza a enseñar acerca de una estatua, y esta estatua tenía secciones, y cada sección era hecho de un material diferente, y entonces se ve que una piedra golpea a esta imagen, y nosotros seguimos viendo, y después comienza a explicar Daniel acerca de esto, pero ¿cómo se relaciona esto con el reino milenial del Señor Jesús? Que cada sección de la estatua era un imperio humano, ¿sí? Y que llega al último que era en parte de hierro y en parte de barro cocido, y entonces en esa última sección es donde golpea la imagen se deshace, y esa piedra que golpeó se convirtió en un monte, ¿sí? Y la interpretación es que esa piedra es ¿quién? El Señor Jesús en su venida. Y después ese monte que se construye, proféticamente un monte representa un reino, y ese reino crece y cubre toda la tierra, dice en la visión de Daniel capítulo 2, que cubre toda la tierra, es decir, que ese reino tiene su señorío en todo el mundo. Y después de ese reino, ¿qué viene? Ningún otro reino humano, ¿sí? Y fíjese, qué alegría para nosotros, porque recordando las palabras del rey David cuando se le dio la opción, ¿quieres caer en manos de humanos o quieres caer en manos de Dios? David escogió que Dios fuera el que lo juzgara. ¿Por qué razón? Porque él aclaró por qué razón. Porque el ser humano, ¿cómo es? Es injusto. Sin embargo, Dios, solo Dios es justo. Entonces, en ese tiempo, una vez reinando el Señor Jesús, ¿sí? El Hijo ejemplar, el Hijo que está sujeto a su Padre, en una perfecta obediencia al Padre, entonces nosotros vemos que la autoridad de Dios está ya sobre todo el mundo, y entonces sí prevalece la paz y prevalece la justicia, y ya no vuelve a reinar jamás un ser humano en esta tierra. Entonces, ¿cómo está descrito el establecimiento del reino literal del Señor Jesucristo en la tierra? Pues ahí se utiliza ese sueño, ¿sí? para enseñarnos el orden en el que vienen todas las cosas. Babilonia, Media Persia, Grecia, Roma, y después en la última sección de Roma es donde se establece el reino del Señor Jesucristo, y todos estos reinos quedan deshechos. ¿Sí? ¿Cuándo iniciará el reino milenial? Después de la venida del Señor Jesús, ¿sí? ¿Quién precisamente va a ser el soberano sobre toda la tierra? ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo, hermanos? 1000 años, que es lo que estamos estudiando hoy en esta mañana. Amén, hermanos. ¿Hasta ahí bien? Amén. ¿Sí? Vamos a la siguiente pregunta, hermanos. Menciona algunas citas bíblicas que confirman que el reino del Señor Jesús será sobre la tierra. Salmos capítulo 74, versos
7 y 8 dice: han puesto a fuego tus santuarios, han profanado y el núcleo de... Es el 72, Salmo 72. Perdón. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna, y dominará de mar a mar y desde el río hasta los cabos de la tierra. Amén. 19. Y ahí mismo el verso 19. No hay que Ahí está el 19. En ese mismo capítulo yo sé que es ¿Con ese 19? Y bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Muy bien. Zacarías capítulo 14, verso 9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno solo. Amén. Amén. Lucas capítulo 1, verso 32 y 33 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará al Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Amén. Apocalipsis 5, capítulo 5, versos 9 al 10 dice: y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar de las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios. Es Apocalipsis 5. 2-5, versos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar del libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido por Dios, para Dios, con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿El 10? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Muy bien. Ahora dice, menciona algunas citas bíblicas que confirman que el reino del Señor Jesús será sobre la tierra. ¿Cuáles citas encontraron ahí? Nos hacen la pregunta y nos hacen la tarea también. ¿Sí? ¿Cuáles citas? Salmo 72, Zacarías 14, Lucas 1, Apocalipsis 5, todas las citas que están ahí. No son todas, ¿verdad? Porque si le buscamos podemos seguir hallando más y más y más, en el que el reino del Señor Jesús va a ser sobre la tierra, ¿sí? Entonces no hay, digamos, base bíblica en la que se demuestre como que hay un ascenso al cielo, como que desde el cielo se reina para siempre con el Señor Jesús. Entonces el reino del Señor Jesús es aquí en la tierra, ¿sí? Y entonces los redimidos también, ¿en dónde van a estar?
También aquí en la tierra, sí, porque la tierra fue hecha para ser habitada. Entonces, ya entonces se establece el reino del Señor Jesús, ¿sí? Pero desde aquí, desde la tierra es donde está. Obviamente, si sucede del Señor Jesús, si Él gobierna desde Jerusalén a todo el mundo, ¿dónde tiene que estar Él? Pues aquí en la tierra, entonces, aquí en la tierra, y sus redimidos, que son reyes y sacerdotes, ya hablando ya lo que es entrar a otro tema de lo que es la función de los redimidos ya en el reino milenial. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La pregunta 3, que dice: ¿qué hará el Señor Jesús al iniciar su reinado sobre la tierra? ¿Sobre quiénes reinará y cuánto tiempo durará su reinado? Dice la cita bíblica de la pregunta en Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 6. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y aprendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojóla al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hasta el verso 6 dice: mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dice la pregunta: ¿qué hará el Señor Jesucristo al iniciar su reinado sobre la tierra? De acuerdo a la cita bíblica que tengo en la pregunta, dice que prenderá al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le va a atar, dice que por 1000 años. Dice sobre quiénes reinará, sobre las personas. Dice que miró aquellos tronos, decía Juan que miraba aquellos tronos donde estaban sentados aquellas personas que murieron por la palabra de Dios y que tenían el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. También dice que miraba a aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no habían recibido las señales en sus manos ni en sus frentes. Prácticamente, hermano, entiendo en la lectura que tengo, serán todas aquellas personas que recibieron la palabra y la llevaron a cabo, aquellas personas justas. Dice: ¿y cuánto tiempo durará su reinado? 1000 años. Gracias, hermano. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Pero hay el tema del reino milenial no es tan sencillo como uno se cree, porque hay características y tenemos que ver varias cosas, ¿sí? Porque, por ejemplo, podemos hacer dos preguntas: ¿sobre quién reinará el Señor Jesús? ¿Sobre quién reinará? Y analice la pregunta antes de que la conteste. ¿Sobre quién reinará el Señor Jesús? Reinará desde Jerusalén, pero ¿reinará sobre quién? Todas las naciones, incluyendo aquellas que hayan quedado después de esta guerra del Armagedón. Ahora, otra pregunta similar, porque es parecida pero es diferente: ¿con quiénes reinará el Señor Jesús? Analice la pregunta: ¿con quiénes reinará el Señor Jesús? ¿Quiénes serán esos con los que reinará el Señor Jesús? Los redimidos, ¿sí? Ahora note cómo hay esos dos grupos, ¿sí? Sobre los cuales reina el Señor Jesús y con los que reina, ¿sí? Porque se va a encontrar en el reino milenial, y es algo que nos debe de quedar claro: quienes están reinando con el Señor Jesús, ya redimidos, ya transformados, ya con unas funciones
diferentes a las que tenemos en este tiempo ahora, ¿sí? Entonces, como haga de cuenta como quienes forman el gabinete de un gobierno, ¿sí? Entra un nuevo presidente y ese presidente forma su gabinete y ese gabinete está sujeto a lo que ese líder dicta. Lo mismo el Señor Jesús, Él es el soberano, Él es el que gobierna sobre todo el mundo y Él forma su gabinete, ¿sí? Y entonces ya de ese gabinete somos nosotros, ¿sí? Ya tenemos esa función de reinar con el Señor Jesús. Ahora, el pueblo de Israel está presente en el reino milenial, ¿cierto? ¿Sí? Y están otras naciones también, entre los gentiles. Nos dice la Biblia que Siria está presente, nos dice que Egipto está presente, y nos dice que los que hayan quedado los que hayan sobrevivido prácticamente lo que es la guerra del Armagedón también están allí presentes. Todos ya sujetos a otra exigencia, que es todos siendo gobernados por el Señor Jesús, ¿sí? Y todas las naciones tienen que subir y adorar a Jerusalén, y la nación que no suba a adorar a Jerusalén, ¿qué pasa con ellos ese año? No vendrá lluvia. No viene sobre ellos lluvia. Entonces sí se da cuenta que no podemos, debemos de tener claro, ¿sí? Que los redimidos y el pueblo de Israel y las naciones, digamos gentiles que estén presentes en el reino milenial, no estamos todos mezclados, ¿se da cuenta? Ellos están en lo que es recibiendo el Evangelio, ¿sí? Porque para el pueblo de Israel, lo recuerda Pablo cuando dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Es decir, ellos temporalmente tienen este velo en los ojos que será quitado, y entonces ellos reciben el Evangelio con ese propósito en el reino milenial. Ellos con ese propósito, porque ellos sí se casan, ellos sí se reproducen, ellos sí trabajan la tierra, ellos sí, ya de lo que quedó de los armamentos, ya no son utilizados para guerra, sino ya son utilizados ya no para métodos destructivos, sino para métodos constructivos, con fines constructivos, y ellos están en esa condición y en esa manera en el reino milenial. Nosotros ya entramos en lo que el Señor Jesús decía, en la regeneración ni se casarán ni se darán en casamiento, y esa parte es importante aclararla, ¿no? Porque puede si uno quisiera, por ejemplo, uno entra en confusión y yo no entiendo nada, es que unos sí se casan, otros no se casan. Bueno, precisamente por eso, porque uno debe de entenderlo, ¿sí? Allí los que se casan y se dan en casamiento, el pueblo de Israel y todavía, y entonces allí entra para ellos lo que se define en la Escritura, que el niño de 100 años morirá y el pecador de 100 años será maldito, es decir, todos van a tener un tiempo mínimo de 100 años. Más bien ese es el tiempo definido, 100 años, para si reciben o no reciben el Evangelio, y ya entonces Dios hace juicio sobre cada persona. Entonces, y esa parte es importante saberla, ¿no? Es importante saberla, porque cuáles van a ser nuestras funciones, cómo vamos a estar nosotros allí, qué es lo que la Biblia dice acerca de nuestra participación en el pueblo de Israel, o si vamos a estar mezclados entre ellos. No va a haber eso, sino que esa parte es importante entenderla. Amén, hermanos. Amén. Vamos a la pregunta número 4, que nos dice, ¿qué sucederá con las naciones que queden después de la batalla del Armagedón? Zacarías 14, versos 16 al 19. Y todos los que quedaron de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey Jehová de los ejércitos, y celebrará la fiesta de las cabañas. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén a adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las gentes que no subieron a celebrar la fiesta de las cabañas. Este será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Amén. Y dice, ¿qué sucederá con las naciones que queden después de la batalla de Armagedón? Subirán año en año para adorar al Rey, y si no, pues serán castigados sin ninguna ayuda. Amén.
Ahora la pregunta es aquí, ya vimos la respuesta, ya nos quedó bastante claro, ¿verdad? Que ahí están las naciones que quedan después de la guerra del Armagedón. No es nada alarmante, ni mucho menos, lo dice la Escritura, entonces confiadamente lo podemos enseñar. Pero notó usted allí, y de lo que hablábamos aquí un poquito anteriormente, solo para que nos quede claro a nosotros, que en este relato específico del verso 16 al verso 19 menciona a los redimidos. ¿Menciona a los redimidos o no? No menciona a los redimidos. Eso es importante saberlo, porque para quiénes están sujetos esos, y entonces ya es donde nosotros vemos qué sucede y específicamente con quiénes suceden. Habla acerca de estos y los que quedaren de entre las gentes que subieron contra Jerusalén, ya habla de ellos, ¿no? Y entonces comienza a decir que ellos tienen que subir y tienen que ellos celebrar la fiesta de las cabañas. Y esto también es importante mencionarlo, porque nos menciona a nosotros como iglesia, o ya en ese tiempo como redimidos, acerca de celebrar fiesta de las cabañas. ¿Nota usted que no? Entonces, esto lo podría yo usar de base para decir, ¿tenemos que celebrar fiesta de las cabañas? No, porque no nos involucra a nosotros allí, si usted se da cuenta. ¿Sí? No nos involucra directamente a las gentes que quedaron de esa guerra de la Armagedón. ¿Sí? Y eso es importante entenderlo, para que veamos todo lo que es el panorama completo del reino milenial. ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos a pasar a la pregunta 5, hermanos. Dice, ¿de qué otra manera es llamada la segunda etapa del reino de Dios? ¿Por qué? Dice Mateo capítulo 19, verso 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y dice también Hechos capítulo 3, verso 20 al 21. Y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido de ser siglos. Y dice la primera parte de la pregunta, ¿de qué otra manera es llamada la segunda etapa del reino de Dios? Es llamada la restauración de todas las cosas. ¿Y por qué? Porque será un reino de paz y justicia. Amén. ¿Y cuál otra palabra vimos ahí en Mateo 19 también? Regeneración. ¿Sí? Entonces allí también lo habla el Señor Jesús cuando habla con los saduceos, ¿sí? Porque los saduceos negaban que hubiera una resurrección y decían la regeneración ni se casará ni se dará un casamiento, pero especificando y hablando acerca de los redimidos. Bien, esto es algo que tenemos que nosotros ver y entender así aquí. Bien, hermanos, entonces en esta se menciona también el reino de nuestro Dios, de la segunda etapa. Aquí la pregunta específicamente dice, ¿de qué otra manera es llamada la segunda etapa del reino de Dios? ¿Sí? Se le llama regeneración y restauración. Bien, quiero poner una pregunta adicional allí, una pregunta de extra, una pregunta de bonus. No les digo puntos porque no llevo una puntuación, no es una competencia, pero sí es algo que es importante saberlo. Hay un verso específicamente que es uno de los versos a los que más se le hace referencia en el Nuevo Testamento, que se encuentra en Salmos y que habla acerca de la función o de lo que va a hacer el Señor Jesús en su reino de 1000 años. ¿Quién sabe cuál es ese verso?
¿Quién se acuerda? Es el verso 1 de uno de los salmos. ¿Quién se acuerda? Salmo 110 es uno de los pasajes que más se hace referencia en el Nuevo Testamento, que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Ahí se le llama la etapa de la regeneración, porque la Tierra, el planeta, entra en una etapa de regenerarse. Si recuerda que cuando cae en pecado el hombre, ¿qué pasa? Que cae sobre la tierra. Se le dice específicamente y directamente a Adán, ¿sí?, el que cargaba con la mayor responsabilidad espiritual. Por eso se le regaña y se le dice a él primero: maldita será la tierra por causa tuya. Entonces comienza a restaurarse la tierra, ¿sí? Ya esa maldición que cayó sobre la tierra es removida. Ya las fieras ya no son agresivas, ya las plantas sobre la tierra ya no tienen veneno, ya no causan daño al ser humano, sino que ya la tierra ya vuelve a dar su fruto. Entonces, comienza a restaurarse la tierra de una manera literal, pero también a restaurarse espiritualmente, a remover la guerra, remover los conflictos, remover todas estas cosas. Entonces, restauración, porque va a restaurar el orden de todas las cosas, y una parte de esas es justamente esto. Cuando el Señor Jesús hablaba y les preguntaba a los fariseos, y les preguntaba que por qué razón, de quién era hijo el Mesías, y ellos decían de David, y entonces él les decía por qué causa le decía al Señor. Cuando dijo el Señor a mi Señor, siéntate, ya recuerdan esa referencia, luego en el libro de los Hechos, luego en los Hebreos y en muchas otras partes. Salmo 110 verso 1 se hace mucha referencia, ¿sí? Vamos a terminar, hermanos, con la conclusión de parte de nuestro hermano ministro, y así vamos a estar terminando. Gracias, hermano. Pues el milenio, hermanos, en otro contexto ya del arameo, podríamos concluir que es el mundo nuevo, ¿verdad? Es un nuevo mundo que se va a vivir, así como se dejó el mundo antiguo antes de Noé, y vivimos el actual, pero está profetizado que se va a vivir un mundo nuevo, ¿verdad?, que es el reino milenial. Y también de otra forma se le llama los tiempos de todas las cosas. Es cuando todo va a ser diferente, ¿verdad? Va a haber un cambio totalmente. El mundo que tenemos pues es caníbal, es feroz, es brutal, es un mundo con un tipo de cosas donde todas las cosas se mueven de una manera. Y pues el tiempo del milenio pues será un mundo nuevo, donde todo será diferente, pues, donde ya el animal no tendrá su maldad, empezando desde el animal hasta el ser humano más pequeño, será totalmente algo diferente. Entonces, dicho de otra manera, cuando el Señor Jesucristo con toda certeza les dijo, por ejemplo, a los discípulos que le habían seguido, que cuando, por ejemplo, podemos decir en el mundo nuevo, se siente Él en su trono de gloria, pues ahí les hace la promesa a ellos, pero estamos hablando de que hay un tiempo cuando todas las cosas van a cambiar. Y ese tiempo cuando las cosas van a cambiar, empezando desde los animales, el reino animal, y todo lo que es incluso el vegetal y todo, porque la tierra producirá sus frutos de una forma distinta. Entonces, eso será en el reino milenial. Entonces, el reino milenial es esa etapa que está prometida, donde se vivirá un mundo diferente, que para nosotros como hijos de Dios no es como
la parte esencial de nosotros como seguidores en este tiempo no tanto está en eso, sino está en la transformación que va a haber en nuestras vidas, porque la Escritura dice que seremos como los ángeles, ¿verdad? Pero aquellas personas que vivirán en ese tiempo, pues vivirán unas condiciones especiales, las cuales pues no vivimos nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Porque habrá un solo rey sobre toda la tierra, y pues se va a impartir justicia, ¿verdad? Ahora los reinos pues son sometidos, las naciones de diferente pensamiento, y si buscan un punto en común pues es la maldad. Entonces pues ahí habrá un mundo distinto, donde todos tendrán claro una sola directriz, es decir, una sola unidad, desde los animales hasta el ser humano más pequeño, ¿verdad? Entonces será un mundo totalmente diferente, ¿no? Gracias. Gracias, hermano. Bien, hermanos, esperamos con mucho anhelo este reino, porque muchas de las cosas que ahora como seres humanos nos afligen, que digamos que físicamente, tal vez emocionalmente nos causan aflicción en este tiempo, ya serán removidas, ¿sí? Ya solo va a ser estar gozando de la presencia del Señor Jesucristo, ya siendo útiles en su obra, siendo en aquel tiempo en lo que es su reino. Hay que retener, hermanos, los puntos específicos de esto, de lo que es el reino milenial. Es una enseñanza, como les digo, no desconocida para la iglesia. La iglesia de Dios la sabe, la conoce, la tiene desde que el Señor Jesús nos la dejó encargada. Quiero pedirles a los hermanos que se pongan de pie. Ha sido un placer estar compartiendo con ustedes esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios. En esa posición vamos a recibir a nuestro hermano Manuel Galindo, que nos preside. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paso a vosotros.